En esta mañana yo quisiera hablarle acerca del personaje más importante para los cristianos, que es justamente el Señor Jesucristo. Él es nuestro modelo a seguir. Claro, es nuestro Señor, es nuestro Salvador, es el fundador de la fe. Jesús es el centro de la iglesia cristiana y por eso nos llamamos cristianos, por Cristo. Pero como recién remarcábamos, es nuestro modelo a seguir en las acciones que tenemos que hacer, nuestro modelo a seguir en los pensamientos que tenemos que tener, en los sentimientos que tenemos que sentir y en los planes que tenemos que trazar, en las decisiones de la voluntad que tomemos. En todo eso, el Señor Jesús tiene que ser nuestro modelo. Y yo me ponía a pensar en cuántas cosas podemos sacar modelos de Jesús, por eso lo bien que hacemos de estudiar la palabra. Pero hay un tema que es crucial, que es la relación negativa que tenemos con el pecado todos los seres humanos. La tentación nos hace caer en pecado. Y ese es un tema, yo creo que es fundamental, que tenemos que poder abordar los seres humanos para vivir una vida bendecida, poder vencer la tentación. Y el Señor Jesús es el gran modelo que nosotros podemos seguir para vencer la tentación. Dice la Escritura que Él es nuestro ejemplo a seguir, que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Y me gustaría leerle lo que dice estrictamente la Escritura sobre esto en Hebreos capítulo 4 y versículo 5. Hebreos capítulo 4, verso 5, dice de esta manera: porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Qué ejemplo que tenemos, ¿no? Ese es el ejemplo que tenemos que seguir. Y para ver claramente el ejemplo de cómo procedía Jesús delante de la tentación, vamos a ir a las 3 tentaciones prototípicas del Señor Jesús cuando Él se retiró al desierto. El Señor Jesús fue bautizado, luego el Espíritu Santo lo llevó al desierto durante 40 días para que allí pueda enfrentarse a 3 grandes tentaciones que a nosotros nos van a instruir un montón. Y hoy quiero hablarles sobre la primera de estas tentaciones, la primera tentación del Señor Jesús, que apunta específicamente a la necesidad, a las necesidades que tenemos nosotros como seres humanos. Dice así la palabra de Dios en el relato que hace el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 4, versículo 2. Mateo capítulo 4, versículo 2 dice de esta manera en la Nueva Versión Internacional: después de ayunar 40 días y 40 noches, Jesús tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso. Fíjese que no dice el diablo, dice el tentador. Tanto tienta el diablo que su nombre también es el tentador. El tentador se le acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es palabra de Dios, ¿no? Qué bendición este primer relato. Y nos presenta varias cosas. Primero, a un Jesús que tenía necesidad de comer, claro, una necesidad lícita. Hacía 40 días que no comía, estaba de ayuno, así que él tenía una necesidad. Este nivel de tentación apunta a nuestras necesidades. El ser humano está lleno de necesidades y apunta a alguna de esas necesidades. ¿Qué es lo que hace esta tentación? Subraya nuestras necesidades reales. ¿No ves que te falta esto? ¿No ves que tenés hambre? ¿No ves que tenés sed? Le dice el Señor Jesús. ¿Te das cuenta que tenés sed? ¿Te das cuenta que tenés hambre? Y entonces fija la atención en aquellas cosas que no tenemos. Claro. El hambre y la sed son necesidades básicas que están abajo en la pirámide, ¿no? Y que esas son ineludibles, porque si nosotros salteamos esas necesidades básicas, nuestra vida está en juego. Por lo tanto, es algo que no se podía subrayar, no se podía soslayar, no podía saltarse eso. Pero hay otras necesidades que van subiendo en la pirámide. Una vez que nosotros ya hemos comido y hemos bebido y tenemos ya ciertas cosas aseguradas, que tenemos aire para respirar, sigue el tener seguridad, el tener un techo y el tener ropa, que también es una necesidad básica, pero no tan básica como los anteriores. Cuando esas necesidades ya están satisfechas, entonces hay otras necesidades.
la necesidad social, de afecto, de cariño, de aceptación. Y cuando esas ya están cubiertas, vienen otras necesidades de mayor nivel, la necesidad de realización, la necesidad de tener una vocación, la necesidad de dejar un legado. Ven que hay un montón de necesidades. Y lo tremendo de esto es que nunca se acaban, porque cuando termino de solucionar una, ya me aparecen otras. Subraya las necesidades reales y fija la atención en lo que necesitamos, en lo que no tenemos, ¿no? Y entonces ahí uno se pone tenso porque fija la mirada ahí. Entonces es como que esto tiene dos etapas, ¿no? En primera instancia, te hace sentir la ausencia. Te hace sentir lo que no tenés. Así fue la primera tentación en el Edén y así fue la primera tentación al Señor Jesús. Fíjate lo que no tenés. Ojo, ojo, esto no lo tenés, estás mal, tenés que tenerlo. Este es un concepto que explota muy bien la publicidad, ¿no? La publicidad, ¿qué es lo que te muestra en la televisión o en las redes o en la gráfica? Que no tenés cosas y que esas cosas que no tenés son muy útiles, importantes y hasta fundamentales para tu vida y tenés que adquirirlas. Explotan ese mismo concepto de necesidad que tiene que ser satisfecha. Primer nivel de esta tentación, hacerte sentir la necesidad. Segundo nivel de esta tentación, presentar una solución distinta a la voluntad de Dios. Es decir, tenés esta necesidad, yo te voy a decir cómo podés subsanarla. En este caso, el diablo le propone algo al Señor Jesús. Convertí estas piedras en panes. Esa es la propuesta que le hace el diablo al Señor Jesús. Incluso hasta una propuesta disfrazada de moralidad, disfrazada de espiritualidad. Le estaba pidiendo que haga un milagro, te estoy pidiendo algo muy espiritual. Fíjense qué finito que a veces juega la tentación, haciéndonos creer que algo mal hasta está bien. Y muchas veces nos ocurre así. Puede ser que estemos pasando una gran necesidad y que en nuestra cabeza nuestra solución sea hacer algo que no está del todo bien. Engañar, mentir, ¿no? Puede ser eso, ¿no? Robar, cuántas cosas, pensar mal del otro, tener un pensamiento sumamente egoísta, ¿no? Y levantar barreras para que los demás no puedan acceder a lo que yo quiero acceder. Hay tantas formas, ¿no?, de que esta tentación se lleve a cabo. El diablo, el mundo, el sistema del mundo, quiere que nosotros nos pongamos nerviosos por nuestras carencias. Aún ahora que estamos pasando una situación grave, una situación aguda, que es la del coronavirus, quiere que pongamos nuestra mirada exclusivamente en el coronavirus. Que todo nuestro pensamiento esté ahí, que la tele esté 24 horas prendida para que nosotros veamos las noticias, las últimas noticias, la cantidad, que todo el tiempo estemos concentrados en el coronavirus. ¿No ves que tenés necesidad? Y entonces nos centramos mucho en el problema. Es lo que hizo el diablo con el Señor Jesús. Centrate en tu problema. Mirá, tenés hambre, estás mal. Y entonces el Señor Jesús, con la sabiduría eterna que él tenía, usó para contestarle una porción de la palabra. Tomó una porción de la palabra de Deuteronomio y la aplicó para ese momento y dijo el Señor Jesús, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso extraído directamente, literalmente del Antiguo Testamento para contestarle al diablo que le estaba proponiendo una locura. ¿El hambre era legítimo? Sí. ¿La solución era legítima? No, no era legítima. Entonces el Señor Jesús tiene que poner freno y decirle, yo no voy a concentrar mi atención en mi necesidad, yo voy a concentrar mi atención arriba y seguramente después mi necesidad va a ser suplida. Concentren su atención en Dios y en su palabra. Lo dice la Biblia también claramente en otro pasaje, Colosenses 3:2. Ya que usted está en casa, tal vez pueda abrir la Biblia y buscar Colosenses capítulo 3, versículo 2, que dice así, concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Qué maravilloso consejo que nos da el Señor, ¿eh? Ahora, en estos momentos de tribulación, en estos momentos de necesidad, en estos momentos donde es valedero todos los reclamos, vale lo mismo este claro mensaje de la Escritura. ¿Tenés necesidad? Concéntrate primero arriba. No mires cuán grande es tu problema, sino cuán grande es el Señor, solucionador de todos los problemas. No mires aquello que te quita la paz, sino pone tu mirada en aquel que te da la paz. Ese es nuestro Señor Jesús. Y en esta tentación
tan legítima que parece, por el hambre mismo que lo estaba poniendo al borde del colapso al Señor Jesús, Él nos enseña que en situaciones que estamos en el borde y que estamos al borde del colapso, tenemos que poner primero nuestra mirada en Dios y nunca proceder por arrebatos humanos. Ahí el Señor nos va a bendecir. Déjame orar por vos, ¿no?, en esta mañana preciosa, para que Dios ponga paz en tu corazón y nos ayude a poner nuestra mirada en las cosas de arriba. Padre Celestial, quiero bendecir a todos los que nos están viendo y escuchando, para que vos traigas paz en nuestros corazones y nos ayudes a tomar la dimensión espiritual, es decir, a concentrar nuestra atención en Dios y en su palabra, a concentrarnos con las cosas de arriba. Sabemos, Señor, que vos vas a llenar de paz nuestro corazón y de sabiduría nuestra mente para poder actuar de la mejor manera. Y finalmente vos nunca, nunca abandonás a los tuyos y venís a suplir toda necesidad. Bendigo, Señor, a todos los oyentes, a todos los que nos están viendo, en nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor te bendiga mucho.